Bienvenidos a Proyecto Conversa, un espacio de charla y comunicación en el cual estaremos abordando temas diversos, tendremos invitados, realizaremos entrevistas y mucho más. Soy su presentador, Facundo Gallo, y estaré acompañándolos en cada uno de los episodios. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que lo disfruten. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Proyecto Conversa, este espacio de charla y de comunicación en el cual estamos abordando diferentes temas filosóficos del día a día. Les cuento un poco sobre mí, tenemos invitados y mucho más. Y como estarán viendo en el episodio de hoy, es un episodio súper especial porque es la primera entrevista de Proyecto Conversa, de este proyecto, que la veníamos preparando hace mucho tiempo, se vienen muchísimas más, pero hoy es súper especial porque es la primera entrevista y tenemos una invitada súper impresionante con una historia que nos puede llegar a impactar a todos y que creo que el hecho que la pueda compartir va a ser increíble. Así que bueno, sin más preámbulos, sin dar muchas vueltas, la voy a pasar a presentar a ella. Ella es médico, nació en Perú, se fue a España a estudiar, trabajó, es voluntaria y está dando vueltas por el mundo ejerciendo de la profesión que más le gusta, que es la medicina. Y tiene una historia impresionante para contar. La presento a ella, a Ángela Martínez. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no sabía que era la primera entrevista. Qué Es la, honor. prim- es la primera entrevista. Tenemos ahí un par más en el proceso ya. Pero sí, es la primera entrevista. Y qué buena primera entrevista que salió ahora. Así que, bueno, primero que nada, Ángela, muchísimas gracias por tomarte este tiempo en un domingo de descanso para venir a darnos una mano con este proyecto. Y bueno, sin dar muchas más vueltas, antes de que ya me gustaría que te presentes vos, cuentes un poquito de tu historia, de quién sos, de dónde venís y a lo que te dedicas. Si me permitís, me encantaría contar súper rápido cómo nos hemos conocido, Ah, que para sí. mí, Sí, que muy bien. para mí es súper gracioso y súper random, pero bueno, las cosas random son las mejores a veces. Bueno, básicamente yo estaba trabajando bueno, todavía estoy trabajando, pero bueno, hasta ese momento estaba trabajando para una ONG, para una organización, y estamos trabajando en la calle, difundiendo la información de la organización y viendo si la gente le interesaba colaborar. Y bueno, cuestión que en un momento la paré a Ángela y ella fue, creo que sin duda de las personas más amables que me tocó ese día, esa semana y ese mes. Y bueno, nos pusimos a hablar y mientras yo le comentaba lo que hacíamos nosotros en la organización y todo, ella me decía, no, es que yo soy médico, estoy en esta otra organización, soy voluntaria, no sé qué, y era como, no sé, fue como muy linda la conversación. Después quedamos en contacto y hace que una semana y media, yo sin vergüenza ni nada, te mandé un mensaje así, si te interesaba estar en el proyecto, y nada, contar tu historia y todo, y nada, vos también con toda la onda, dijiste que sí. Así que bueno, fue un poco esa la historia, ¿o no? Más o menos. De verdad, has dicho, yo creo que lo has descrito muy bien, porque de las cosas más random salen a veces en cosas sorprendentes, ¿eh? En realidad, si lo explicas así, nadie se lo cree. Nadie se lo cree porque, no, esto es todo random, pero bueno, como vos decís, salió bien, creo yo, estamos acá, vamos a ver qué sale ahora. Así que bueno, ya he hecho la presentación y contada un poco cómo nos hemos conocido, me encantaría, Ángela, que ahora pases vos y cuentes un poquito de quién sos, a qué te dedicas y lo que vos quieras. Vale. Pues esto, soy Ángela, soy médico de familia, soy peruana, arequipeña específicamente, siempre digo la ciudad donde estoy porque estamos muy orgullosos del lugar. Y como tú decías, ¿no? Yo empecé la carrera en Perú, estudié en la universidad allí, tuve algunos años con una experiencia rural y luego me fui a estudiar la especialidad de España, que sí, una de esas decisiones que cambió atrás y me fue muy bien. Desde inicios de la carrera yo tenía claro que quería trabajar en el ámbito humanitario y bueno, tenía una meta fija que era trabajar para Médicos Sin Fronteras, que es la organización para la cual trabajo. Y pues ahí estamos. 8 años después de acabar todos los estudios, pues estamos ahí. Un tiempo interesante. Y aquí estamos. Súper interesante. Bueno, muy buen resumen. Y claro, ahora ya con ese resumen que has dado, ya me vienen muchas preguntas, no que solo tenía pensado de antes, sino nuevas. Pero bueno, me gusta ir un poquito en orden cronológico, para que sea un poquito más ordenado. A mí me da mucha curiosidad, Ángela, preguntarte, ¿por qué medicina? Es decir, ¿es algo que venía desde siempre, desde muy chiquita lo sabías?
cuando estabas terminando, ya querías, ya el secundario y estabas viendo qué querías hacer, ahí salió. ¿Cómo salió esos primeros sentimientos de medicina? Yo creo que, bueno, la explicación romántica, ¿no? De dónde te nace la pasión o el interés por la carrera. Siempre, no, desde chiquita no me imaginaba haciendo otra cosa y tal. Y bueno, sí tiene un poco que ver con eso. Desde muy pequeña estuve rodeada un poco por el ambiente hospitalario, ¿no? Mi madre es enfermera. Y es un ambiente en el cual me sentía muy cómoda, me gustaba ir al hospital. Entonces, que yo creo que sí, el entorno era propicio y luego progresivamente, pues, no veía otro interés en el futuro, ¿no? Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho estudiar, digamos, ¿no? Y eso cuenta para poder Claro. hacerse la carrera de medicina. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir, tenía dos caminos, ¿no? Dos opciones, o medicina o psicología. Y quise estudiar los dos en realidad. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con que me gustaba la gente, me gustaba interactuar y el ambiente me parecía cómodo, así que bueno, pues entramos a medicina. Ah, mira, claro, yo no sabía que estabas entre esas dos opciones y al final, bueno, claro, es que bueno, las dos comparten eso del contacto con la gente, de estar muy en esa. Me sorprende un montón que me digas esto de, ¿te gustaba desde chiquita el ambiente, ir al hospital, estar en esas cosas que muchas veces uno pensaría lo contrario, que te repele un poco todo eso? Sí, Total, ¿no? curioso. Es curioso, pero yo creo que el entorno, ¿no? El ambiente, intuitivamente, ¿no? Te atrae o no te atrae, ¿no? Hay niños que, bueno, Total. no les gusta, le tienen miedo y tal, pero bueno, a mí me pareció un lugar cómodo. Mira, no, no, súper interesante eso, mira, eso yo tampoco lo sabía. Y te iba a decir, ¿cómo fue? ¿Me contarías un poquito cómo fue tu etapa de estudio tanto en Perú, hasta así más o menos las experiencias que te llevaste, de cómo es la educación en Perú? Que eso, por ejemplo, yo soy de Argentina y un poco te puedo contar sobre eso, pero ya para otros países de Latinoamérica no me ubico mucho. ¿Cómo fue tu etapa ahí? Y después, ¿cómo es ese momento en el que quisiste hacer ese cambio y te fuiste a estudiar también a España? Bueno, yo creo que es un contraste muy grande, ¿no? Porque la carrera, la etapa universitaria, yo la viví con, bueno, con mucho cariño en mi ciudad, rodeada de mis amigos, ¿no? Mi familia, un entorno muy seguro, muy familiar todo, ¿no? Inclusive cuando terminé la carrera, hice un año de internado, que es un año obligatorio en la carrera, en el cual estás en el hospital todo un año, ¿no? En distintas rotaciones. Y yo creo que me sentía nuevamente, muy cómoda, mis amigos, mi familia cerca, no sé, un lugar muy protegido. Y creo que esa comodidad, que está muy bien, porque bueno, pues estudias, ves los resultados, vas avanzando, ¿no? Vas viendo un poco el final, Claro. pero yo creo que esa comodidad hacia el final no me sentía tan cómoda con todo saliendo perfecto, ¿no? Entonces Mira. siempre tuve en mente que la oportunidad de salir de esta zona, que era una zona clásica de Sí. confort, era viajar. Entonces es así donde cuando decido aprovechar el cambio de etapa hacia la especialidad y probar fuera, ¿no? Entonces, bueno, tuve el apoyo de mi familia, que eso es muy Qué bueno. importante. Creo que me siento pues muy afortunada de tener una familia, unos padres que creyeron que yo podía hacerlo y que me apoyaron. Y eso sí que me cambia. Me voy a España, me mudo y me hago los exámenes allí, entro a la especialidad que quería y nada, a otra etapa donde no conocía a nadie, no tenía familia y a empezar de cero. Y ese empezar de cero, yo creo que sí que fue uno de los momentos uno de los momentos que creo marcó no solo mi carrera, sino también mi vida, ¿no? De encontrarme contra un mundo desconocido y fuera de lo que ya conocía, ¿no? Que era mi gente, mi país, Totalmente. mis profesores, bueno, así que sí, fue así un cambio drástico. No, no, muy, muy. Y me encanta lo que decís porque muchas veces yo escucho que mucha gente habla, que también lo entiendo, ¿no? Esto de irse de su país, escapando un poco, escapando porque no le gusta su realidad, porque esto, y le encuentro una razón válida, a fin de cuentas, cada persona es un mundo y cada uno tendrá sus razones, pero vos lo pones de otra perspectiva. Vos lo pones desde que yo estaba súper bien, estaba súper cómoda, la estaba pasando bien, amigos, familia, estudio,
todo, y fue justamente eso lo que te hizo pegar el cambio, o sea, querer voluntariamente vos, ¿no? Salir de esa zona de confort. Me parece súper potente también ese mensaje porque es como decir, realmente si querés hacer algo, podés tener la situación que quieras, ¿no? O sea, podés estar cómodo o no cómodo en tu lugar e igual, digamos, planteártelo, ¿no? Y yo creo que es esa curiosidad, ¿no? Por lo desconocido, ¿no? Por probar algo nuevo, completamente diferente a lo que yo conoces, que te hace avanzar, en realidad. Y eso en otras etapas de mi vida y en otras circunstancias también lo he comprobado, ¿no? Ese ánimo de saber más, de probar lo desconocido, ¿no? De la aventura. Creo Totalmente. que a mí me ha ido guiando un poco, ¿no? Por lo siguiente que ha ido pasando en mi vida. Qué bueno, Ángel. Mira, y ahí, bueno, lo primero que se me ocurre también, otra pregunta ahí, sería, te quería consultar, ¿a qué edad te fuiste de Perú a vivir a España? ¿Y cuáles fueron un poco, con esa edad, ¿no? Que, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuviste los principales obstáculos que tuviste que saltar para concretar esa experiencia, digamos, y no rendirte y no decir, no puedo hasta que llegué y tener que retroceder, sino, ¿qué tuviste que saltar para llegar ahí? Bueno, yo me fui, yo creo que tomé la decisión cuando tenía alrededor de 22, 21, 22 años, ¿no? Que veía un poco los dos caminos frente a mí, ¿no? El de seguir un poco donde estaba y el de cambiar completamente. Yo creo que tenía clarísimo que yo lo que quería hacer era cambiar, era salir, y si no me quedaba más remedio, pues me quedaba en casa, ¿no? Pero yo creo que el momento de de decidirme a dar ese paso no fue difícil. Fue de estas decisiones así un poco viscerales, ¿no? Que sabes la respuesta y ya está. Y Ok, ok. cuando llegué allí, me planté con las maletas. Creo que es cuando me doy cuenta, ¿no? De lo que había hecho. Y yo creo que lo que más me costó en la transición esta geográfica, digamos, fue mi familia, ¿no? El hecho Ya, de extrañar a la familia, extrañar el día a día de la casa, ¿no? Yo vivía aún con mis padres, yo me cambio de vivir en casa de mis padres a vivir total. absolutamente sola, Estamos totalmente sola. dependiendo solo de mí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la familia, el entorno de la protección, ¿no? El tener siempre a alguien allí es lo que más me costó, ¿no? Y creo que el primer año era eso. Definitivamente extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos, extrañaba la comida, evidentemente. Fuerte. Pero bueno, luego al año volví a ir a vacaciones y lo pude aplacar, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, continuamos. qué, bu- qué bueno, qué bueno. No, sí, bueno, no deja de ser algo para nosotros. Bueno, mucha gente nos dice que nosotros los latinos como que tenemos esa cosa de extrañar mucho, desde la comida hasta, o tenemos esa cosa muy familiar, muy personal, y sin duda es algo que, que, que que está en el juego y que hay que tener en cuenta. Y más cuando haces esta cosa de irte a vivir sola. Ya sabes, literalmente pasar de estar en casa de tus padres a en otro país sola. Así que, no, totalmente. Así que, bueno. Oye, ¿me escuchan aquel ahí o no? ¿Estás no? Sí, sí, sí. Joya, joya. Que se me Sí, bloqueó igual, no pasa nada. ¿me escuchas? Sí, perfecto ahí. Genial. Mira, me gustaría pasar, Ángela, que me cuentes un poquito, ya pasando esta etapa de estudios, tus primeros trabajos. Me gustaría enfocarme un segundito en la parte de la medicina, que nos cuentes un poco tu especialidad, ¿sí? ¿En qué te especializaste vos aquí ya en España? Tu primer trabajo, tus primeros trabajos y, bueno, qué opiniones, qué sentimientos te salieron. Por, bueno, yo también pienso en las personas que nos pueden estar escuchando, que pueden estar estudiando desde algo nada que ver como abogacía, por decirte así, o podemos estar escuchando a gente que está planteando estudiar medicina, tal vez esta especialidad que nos vas a contar ahora, y creo que les puede venir muy bien tu experiencia, tanto en esa especialidad como en tus primeros trabajos como médica en general, ¿no? Vale, pues soy médica de familia, ¿no? Es la manera de describirlo, pero esta es una especialidad que no en todos los lugares del mundo se llama igual. Medicina familiar y comunitaria, ¿no? Es como se titula en España, ¿no? En Latinoamérica sí existe la medicina de familia y en otros lugares está conocida como el médico general, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas maneras de llamarla, pero
al final, bueno, se trata del médico que está en los centros de atención primaria y bueno, sabe un poco de todo, ¿no? Se especializa en la generalidad. Es Buena la definición. manera bonita de decirlo, ¿no? La idea es que sepamos un poco de todo para reconocer lo grave, ¿no? Y poder derivarlo a un especialista cuando es necesario, ¿no? Y una característica que me gustó mucho de esta especialidad en España es que además los médicos de familia son quienes trabajan en las urgencias, ¿no? En las salas de Ah, urgencia. mira. Entonces, esta especialidad tiene la particularidad en España de además darte la experiencia, ¿no? Y la capacidad de desenvolverte en las emergencias. Y claro, eso es muy excitante, pero además sirve de mucho en general. Entonces tienes esas dos partes, ¿no? La parte de una consulta tranquila con tus pacientes en un área asignada, y bueno, llevando todo tipo de edades, ¿no? Desde pequeños hasta ancianos. Y por otro lado, turnos o guardias en las salas de urgencia, ¿no? Con todo lo que ello puede implicar. Y que bueno, es una especialidad bastante, en mi opinión, diversa. Te permite abarcar muchas cosas y yo creo que esa es la razón por la cual la elegí, ¿no? Porque a mí me gusta abarcar muchas cosas, ¿no? No quedarme Mira. con una parte. No, total, pero no, que has dicho con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso conlleva, es muy fuerte, yo creo, eso de... Tienes razón, porque la parte de médico de familia en España se siente mucho, creo que como vos decís, en otros países se conoce con otro nombre, pero bueno, sí, básicamente el médico general, que por un lado deriva y por otro lado está en la urgencia, que es que para mí eso es muy fuerte, porque creo que lo debemos haber hablado en algún momento, pero bueno, mi abuelo era médico, él era gastroenterólogo, y aunque estaba especializado en eso, estaba en las urgencias también del fin de semana. Y yo he crecido con las historias de que el fin de semana llegaban toda la gente que había tenido, lamentablemente, algún accidente, ya sea en una fiesta, en un evento, cualquier actividad que hacemos todo en un fin de semana, que lamentablemente pasan cosas, y claro, era la persona que estaba, o sea, ustedes son los que están ahí el sábado, el domingo, bueno, el día que sea, esperando a que llegue la gente accidentada. O sea, es muy fuerte por ese lado también, pero, y me imagino, digo, es que es algo que no para nunca. O sea, no importa si es Navidad, verano, invierno, siempre el fin de semana algo, lamentablemente, de eso pasa. Creo que, como decía, una especialización muy diversa, pero muy fuerte también. Muy, otra vez, excitante, ¿no? Excitante, qué Muchas, buena. no sabes qué esperar, no sabes qué esperar, no sabes qué va a ocurrir, tienes que estar siempre alerta. Y como decías, ¿no? Estás en primera línea, ¿no? Todo lo que llegue, tú estás allí, el primero a recibirlo. Entonces, sí, es mucha responsabilidad, ¿eh? Ahora que lo reflexiono, tienes una responsabilidad muy grande porque necesitas ser muy reactivo, tienes que pensar rápido, tienes que actuar mucho más rápido, pero a la vez mantener la calma. Entonces, bueno, yo creo que fue un gran entrenamiento para lo que hice después, el poder estar en las urgencias. Y yo creo que es una de las, creo, de los ámbitos, ¿no? De las áreas más respetables en realidad, ¿no? Porque necesitas mantener una postura tan ecuánime en momentos tan críticos, ¿no? Y es eso, ¿no? El dar confort a una familia que acaba de sufrir un accidente o al familiar de alguien que puede estar en una situación muy grave, ¿no? Y luego filtrar, porque también ese es el truco, ¿no? Filtrar lo que es banal de lo que es medianamente urgente o no muy urgente y tener la capacidad de explicarlo, ¿no? Porque, bueno, ahora hemos entrado a hablar de las urgencias, pero claro, Sí, sí. las urgencias son tierra de nadie a veces o tierra de todos, porque eh, uno siempre espera, no tiene una expectativa muy alta cuando llega a una sala de urgencias, pero lo que hay detrás es un poco desconocido. Entonces, Total. hay que tener mucha capacidad de comunicar correctamente, pero a la vez mantenerse muy concentrado. Entonces, yo creo que ese es un entrenamiento alto, un entrenamiento intenso. Sí, ahora me imaginaba nada más que debes haber crecido muchísimo como persona así muy general, muy abstracto, pero mentalmente me imagino el entrenamiento, o sea, fortísimo en el sentido de, voy a decir, muy excitante y todo, pero claro, esta capacidad de reaccionar rápido, de tomar decisiones rápidas, pero mantener la calma. O sea, veo algo una profesión, no solo como decir, muy excitante y todo, sino que me imagino un año de eso te debes formar más que toda la vida que llevabas antes, digamos. Sí, sí, y luego, bueno, también aprendí muchísimo.
y sigo aprendiendo de mis compañeros, ¿no? En general. Y tener esa experiencia en un lugar completamente fuera de mi entorno conocido, ¿no? En otro país, con pacientes y compañeros que inclusive hablaban otro idioma, ¿no? Claro, En catalán y en una zona muy cierto. turística donde había gente de todo el mundo. Entonces, yo creo que sí, la experiencia fue completa, es una especialidad que definitivamente creo que fue la elección correcta y esos años los disfruté muchísimo, muchísimo porque no solamente aprendiendo, sino que pues, es un trabajo y te permite ser independiente y estás estudiando, vas a tener un título después de esto. Yo estaba conociendo un poco el mundo, ¿no? Empecé a viajar, empecé a disfrutar también de esa etapa, ¿no? Nueva en Digo, mi sí, vida. sí. Qué bueno, bueno, no, lo cerraste muy bien, parece, con eso, porque también, no, tiene esta otra parte también, irte de tu casa, ¿no? Y también vivir esas otras cosas. Y antes de, mira, ahora querías entrar, porque lo mencionaste en un momento, al tema del voluntariado, que me parece una parte súper increíble de tu historia. Quería antes cerrar esta parte de tu estudio, de tu trabajo, volviendo, si hay alguien que está pensando en estudiar medicina, si hay alguien que está estudiando medicina, que nos está escuchando y está en medio de la carrera, está empezando, está terminando, ¿hay algún consejo, hay alguna opinión de toda tu experiencia en primera persona, ¿no? Que le podrías dar a algunos estudiantes, a algunos que están recién comenzando en la profesión, que tal vez lo tienen claro, tal vez no, porque me imagino que en el medio te deben pasar un millón de cosas en la cabeza en los años de estudio y trabajo. ¿Hay algo que crees que te podría haber servido mucho a vos también o que te sirvió en tus años de estudio? Pues, a ver, ay, no sé, se me ocurren muchísimas cosas, pero quizás para decirlo, yo creo que para tratar gente, porque al final es eso, ¿no? Tratas gente. Te tiene que, de alguna manera, gustar la gente o gustar tratar con gente, ¿no? Porque yo intento siempre cambiar un poco el chip, ¿no? Cuando estoy con pacientes y siempre digo, no, es que es un paciente, es mi paciente. Y yo creo que más allá de que te guste mucho estudiar, porque mucha gente cree, pues soy muy buena en los estudios, tengo que estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? Por Mm, la categoría que puede dar esa carrera, ¿no? Pero yo creo que eh, puedes escoger una especialidad que te aleje un poco, ¿no? Del trato con las personas, pero en realidad no te libras. Entonces, si no te gusta la gente, no, creo que no es el camino correcto, ¿no? Luego, total. motivaciones hay muchas, ¿no? Pues me gusta, pues, no solamente el ambiente, me gusta el ámbito de médico en general, me gusta investigar, me gustaría tener una clínica o un hospital, ¿no? Bueno, hay distintas motivaciones para, para todos, ¿no? Hay de todo. Pero yo creo que sí, para mí ha sido clave esto, ¿no? Que me guste la gente. Si te disgusta o llega un punto en el cual te disgusta, y yo creo que ya está. Lo tienes que dejar o buscar otro camino. Muy bueno. Me gusta mucho el enfoque que le das a la medicina, esto, Ángela, del trato con la gente, porque curiosamente, yo que, por ejemplo, no estoy ni cerca de estudiar medicina, me encanta el trato con la gente y es algo que ejercito y creo que toda persona que está en una profesión así o que le gusta, tiene que ejercitarlo todos los días. Es algo que también creo que empieza desde la casa, es decir, muchas veces también la gente, y me pasó también de creer que en el trabajo soy una persona, pero vuelvo a mi casa y no ejercito también este trato con la gente, cuando en realidad creo que se aplica 100% acá a la medicina y es algo que por ahí hay que trabajar todos los días, ¿no? Es decir, mejorar el trato con las personas en general, y me encanta que lo hayas puesto también como ejemplo específico de esta profesión, ¿no? Bueno, si te parecía ahora, Ángela, me gustaría entrar en la que para mí es la parte más interesante de toda esta conversación y de tu historia. No sé, para mí por lo menos cuando me contaste sobre esto me pareció increíble, que es tu trabajo como voluntaria en una organización como es Médicos Sin Fronteras. Ahora te voy a empezar a preguntar un poquito sobre eso. Primero quería contar rapidísimo que cuando nos conocimos, cuando hablamos esa vez, a mí me quedó grabadísimo una escena en la que yo te pregunto, y Ángela, ¿estás viviendo acá en Girona? ¿Sos de acá? ¿Estás en España? Y vos me decís, bueno, sí, estoy acá por unos días, pero la semana que viene me voy a Egipto. Fue como,
fue así, pero y yo dije, bueno, no sé, se va de vacaciones, no, no, no. Y era que te ibas a trabajar como voluntaria, ¿no? A Egipto la semana siguiente, ¿no? Así es correcto. Sí, 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 estaba en realidad en Girona de vacaciones, entre comillas, pero fui a hacer papeles, a hacer trámites y entre medio de la misión que tengo aquí en Egipto, que es donde estoy ahora. Y ahí estás ahora. Que, bueno, claro, eso para mí fue una locura, digamos. Yo quedé un poquito loco con eso. Así que bueno, sin perder más el tiempo, me gustaría, bueno, preguntarte en lo posible sobre eso. Primero, ¿cómo fue que vos empezaste a colaborar con Médicos Sin Fronteras? Una organización que, bueno, creo que es bastante conocida para cualquier persona, aunque no estemos en el ámbito médico, es bastante conocida. ¿Cómo empezaste con ellos? Bueno, yo empecé en cuanto terminé de estudiar después de la especialidad de un máster, que era un máster específico, ¿no? Para asuntos de salud global, que era lo que me interesaba y hacia donde finalmente apuntaba, pues apliqué. Como tú dices, ¿no? No solamente el nombre que tiene Médicos Sin Fronteras, sino además, bueno, el prestigio y las historias que escuchas y un poco cuando indagas lo que se dedican bueno, pues para mí era un sueño que me aceptasen. Entonces Qué yo locura. tenía como que el camino muy pautado, ¿no? Hacer una especialidad, hacer el máster, aprender los idiomas que hiciesen falta y creer que estaba lista. Bueno, a ver, un poco ahí de preámbulo. Yo en Perú trabajé, sí, de voluntaria en una fundación que bueno, era una ONG, una fundación, y hacíamos campañas Ok. médicas desde que era estudiante, entonces sí, siempre estoy en contacto Bueno. con lo que es un poco la ayuda humanitaria, digamos, ¿no? Y también haciendo un poco de voluntaria para distintas cosas, ¿no? Como médico, ¿no? Organizaba según qué cosas, me hacía de traductora, bueno, ayudaba Qué y a mí fuerte. me reconfortaba un montón y yo creo que era eso, esa era mi motivación, ¿no? Intentar hacer esto, pero a una escala mayor. Y entonces por eso es que elijo Médicos Sin Fronteras buscando esa escala, ¿no? Y bueno, aplico y finalmente después de unos meses de proceso de reclutamiento, pues me eligen y me envían a mi primera misión, ¿no? Que para mí era esto, era el completar, ¿no? Un sueño y Qué locura. alcanzar, solamente entrar ya era para mí suficiente, ¿no? Qué, Y ya está. qué locura. Ay, bueno, y te puedo preguntar sobre eso. Es un proceso de selección potente, muy, o sea, que a veces, no sé si lo tuviste que hacer varias veces, o a la primera te salió, o es muy selectivo, me imagino. ¿Cómo es un poco eso? Bueno, en realidad para mí es, sí, tengo que decirlo, fue un proceso interesante, riguroso, en el sentido de que te podían decir que no o que sí. Y yo en la primera que postulé sí, fueron unos meses de espera porque envías el currículum y tienes que esperar un poco y yo ya había renunciado a mi trabajo, ya había dejado el Qué fuerte. hospital y estaba a la espera porque me creía mucho de que si me cogían me podían enviar a cualquier lugar, ¿no? Entonces tenía que estar Total. absolutamente libre y Libre de dedicada respuesta. a ella. Entonces, bueno, sí, es un proceso interesante y yo creo que, bueno, el necesario, porque, bueno, el necesario en ese momento, ¿no? Para alguien que no conoce, ahora yo diría que el proceso necesita ser aún más riguroso por la experiencia que ya tengo, porque, bueno, lo que te explican no es necesariamente lo que te encuentras, ¿no? Entonces, bueno, Total. pero en mi caso fue, digamos, rápido y sí, sí, me cogieron a la primera y súper contenta. Y bueno, no, no, es que creo que no lo contás así y uno se pone contento al toque porque si uno sí se puede imaginar que debe ser algo selectivo y todo, que digas que te han escogido a la primera, qué bueno, ¿no? Qué alegría. Y claro, como vos decís, era un sueño, que era claro, era llevar, totalmente, ¿no? Era llevar a otro nivel, era aún más entrega, o sea, yo lo veo como aún más entrega de la que ya implica ser médico. O sea, ser médico de lo que sea, me parece a mí, ya implica una entrega y esto era como escalarlo mucho más, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora, ¿no? Que lo veo un poco hacia atrás, ¿no? Con los años que han pasado y tal, yo lo veo como que la exposición, ¿no? Que uno tiene esa otra escala, ¿no? Yo, bueno, creo que lo que hace un médico en una consulta con un paciente tiene un impacto, ¿no? Y es un impacto que tú puedes medirlo con un resultado.
Lo que hacemos en médicos bueno, quizás a otra escala, pero si lo ves en pequeñito, es lo mismo, ¿no? Tener un paciente de frente y darle un resultado favorable, ¿no? Entonces, sí, es exponerse a otra escala, es exponerse a distintos contextos muy distintos, ¿no? Y buscar tener eso, un resultado, ¿no? Que creo que sí, que es eso lo común para lo que es la medicina, ¿no? Que buscas un efecto positivo. Absolutamente. No, es que te juro, hablar de eso y me vuela un poco la cabeza porque no había tenido... Son esas cosas, por lo menos para mí, son esas cosas que las típicas que escuchás en la tele, escuchás en la radio, ves una foto en Instagram, algo así. Pero bueno, hablar con alguien o escuchar más de cerca a alguien que vive todas esas cosas es muy interesante, como vos decís. Y me voy a atrever a jugar un poco también con tu memoria y que nos cuentes un poquito en lo posible. ¿Me podrías comentar los principales, por un lado, obstáculos o retos que tuviste que vivir en esta nueva experiencia como voluntaria? Y por otra parte, las cosas más gratificantes que pudiste conseguir de esto, de esta nueva experiencia y nueva etapa de vida. Vale, a ver, pues yo creo que el reto principal es entender, es ese entender bien a lo que hacemos, ¿no? Porque existe esta figura, ¿no? Del trabajo humanitario está muy idealizada, ¿no? Es más, lo describen así, lo describiste tú así, los voluntarios. Todos somos voluntarios en el trabajo que escogemos, ¿no? Porque lo escogemos voluntariamente, pero finalmente es un trabajo, ¿no? Entonces, con lo que ello significa, ¿no? Es un trabajo que tiene unos horarios, bueno, en principio tiene unos horarios, tiene unas reglas, tiene un ámbito en el cual te puedes envolver y esto puede ser muy particular dependiendo a qué lugar vayas, ¿no? Pero sí, yo creo que el primer reto para mí fue aceptar que esto era un trabajo, que, que se alineaba, ¿no? Con la pasión y con la motivación que yo tenía y en lo que yo quería ejercer mi carrera, ¿no? Entonces yo creo que fue un match perfecto, que en su momento era muy ideal. Yo lo idealizaba, yo pensaba que esto era lo máximo y que lo que hacíamos era lo mejor del mundo. Pero creo que el reto mayor fue aceptar que yo me quería dedicar a esto, ¿no? Que quería que no sea mi vida, sino que fuese parte de mi vida. Y yo creo que ese clic que hice en algún momento, y no fue inmediato, ¿eh? No fue ni el primer año, ni en la primera misión, ni en la segunda, ni en la tercera. Yo creo que fue unos años después que yo entendí esto y luego, bueno, un proceso de aceptarlo, ¿no? Que esto no es mi vida, es parte de mi vida y tomarlo con esa, bueno, con profesionalismo y tomarlo también con respeto, ¿no? Y que sea una decisión consciente, ¿no? Que no sea algo que, bueno, estoy aquí y estoy en este camino y ala, seguir, ¿no? No, creo que hacerlo a conciencia, a pesar de todas las dificultades que tiene ese camino, creo que para mí eso fue el reto más grande, ¿no? Y yo veo un antes y un después de ese momento. No entiendo después. Y me decía, ¿no? Lo más gratificante precisamente es Sí. que así como es un reto no solamente, pues además adaptarte a distintas culturas, a distintos países, a distintos contextos, algunos de ellos muy complejos, ¿no? Con mucha violencia, bueno, con quizás lo peor que puede mostrarte la humanidad, la gente, ¿no? A pesar de eso, yo creo que lo que se te devuelve es esos pequeños resultados, ¿no? Que te decía antes, ¿no? Una consulta es igual de válida si tiene un impacto positivo porque es la vida de alguien, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Es la misma gratitud que te da un paciente, sea en Barcelona, en Girona, en Buenos Aires, en Arequipa, un paciente de las gracias en República Centroafricana, en Sudán, bueno, sí, en tantos lugares, esa gratitud es muy humana. Entonces, para mí, el probar esa gratitud de distintas maneras, porque claro, cada cultura lo demuestra distinto, creo que es una de las cosas más bonitas que me ha dado esta experiencia, ¿eh? Y ya te digo, porque es una conversación que sale mucho entre colegas, ¿no? Entre Ah, otros médicos, porque mis amigos pues también están repartidos por el mundo y todos me hacen esta pregunta, no, es que será genial, ¿no? Porque en medio de la guerra debes sentirte súper gratificada, ¿no? Y sentirte súper bien por lo que haces. Y digo, bueno,
en los tiempos del COVID, por ejemplo, mis compañeros, mis amigos que estaban en las urgencias haciendo guardias de semanas porque no había gente y compañeros que tienen una consulta muy tranquila, pero con pacientes muy complejos, pues también lo pasa mal, ¿no? Entonces, no es comparable porque nada es comparable, cada uno en su individualidad eh, es muy distinto, pero creo que sí, la gratitud que te da un resultado positivo y ese resultado es la vida de alguien, y yo creo que quienes lo conocemos sabemos lo increíble que puede ser. Buah, es que has tocado... No, no, no. Te agradezco mucho lo que has dicho ahí al final, Ángela, porque me parece que has tocado una parte muy clave para mí, en la que yo también peco mucho, en la que, claro, nosotros como personas, cuando escuchamos esto, como te digo, lo escuchamos en la tele, en la radio, en las redes sociales, las cosas de voluntariado, cosas así, y lo exponenciamos mucho, y aunque para mí sí tiene ese valor agregado, vos has dicho que son personas en todos lados, digamos. Las personas son personas en todos lados, digamos. Son en Argentina, en Perú, en Sudán, en Sudáfrica. O sea, al final el que a alguien le puedas ayudar a alguien y te lo agradezca de una forma o de otra, al final es lo mismo. Y también has tocado la parte de nada es comparable. O sea, yo me acuerdo, y has tocado también el tema del COVID, también te lo iba a consultar en un momento. Creo que el COVID también ha sido un ejemplo de eso, de que yo he visto en mi ciudad, en Tucumán, Argentina, cómo la situación era una cosa muchas veces incontrolable y era pasar por momentos súper difíciles ahí y no había que irse a la tele a buscar qué está pasando en África para sentirnos mal y ver qué es lo peor del mundo porque estaba pasando de acá a 200 metros. Entonces, creo que vos lo has explicado muy bien, en el sentido de que nada es comparable y de que las personas son personas en todos lados, digamos, y que en todos lados del mundo, nos enteremos o no nos enteremos, están pasando estas cosas y por eso me parece también muy potente lo que has dicho, así que no, 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 por ese lado creo que es muy increíble. Y te quería también, bueno, apelar un poquito a tu memoria, tal vez algún recuerdo personal que tengas. Me encantaría saber si tenés grabado, o tal vez sí, tal vez no, alguna vez, algún país, alguna misión de todas las que hayas hecho, no sé cuántas llevas, si te ha quedado alguna experiencia grabada y la quieras compartir. No sé cómo te digo, no sé cómo, tampoco sé cómo trabajabas, si trabajabas en familia, sola, en grupo. Si tenés alguna experiencia, creo que sería genial escucharla. Bueno, esa quizás es la más difícil. Es la pregunta más difícil porque es complicado escoger, ¿eh? Yo creo que es eso como ¿no? Es la suma de todo. Lo que quizás me ha marcado, lo que recuerdo, ¿no? Es siempre las historias, ¿no? Las historias de la gente, las familias, ¿no? Y ahora es algo que está muy, bueno, espero, ¿no? Porque necesitaría hablarse más de ello, ¿no? El tema de la migración, ¿no? Para mí es un constante, ¿eh? Yo vengo trabajando en varios proyectos que atienden, ¿no? Y intentan aliviar el sufrimiento de los migrantes en distintos lugares del mundo, ¿eh? Y yo creo que el constante que encuentro es la capacidad increíble que tiene la gente por buscar un futuro mejor. Es decir, es una necesidad increíble que hasta puede ser incomprensible, ¿no? No sé, son historias, son muchas historias, ¿no? No puedo resumir en una sola, pero es eso, ¿no? La motivación de buscar algo más, tiene que haber algo mejor. Esto no puede ser lo único y no me puedo conformar, ¿no? Y esa motivación lo vale para todo. Y te puedes imaginar, y lo que no te imaginas también, que sufren los migrantes para lograr aquello, ¿no? En distintos lugares del mundo, en distintas regiones, en distintos idiomas, con distintos riesgos, pero familias enteras que se creen realmente que, que esto no puede ser lo, lo único a lo que pueden tener acceso, que quieren buscar algo mejor y todo lo que eso lleva, pues, ¿no? Entonces sí, para mí la historia de los migrantes, la migración en sí misma como un fenómeno tan global, tan natural, que tendría que ser tan natural, pues sí, sí, es difícil, ¿eh? Es difícil. He trabajado para Siria, uno de los países con la mayor cantidad de desplazados internos y inmigrantes, en Panamá, en Colombia, en México, Panamá, Colombia.
Entonces, sí, ahora aquí en Egipto, que trabajamos específicamente con población refugiada inmigrante, tengo el sueño de trabajar en Libia, porque también es un país muy Ya, complejo. wow. Entonces, sí, desplazados también en Sudán, sursudaneses que buscaban refugio en Sudán del Norte. Entonces, son varios ejemplos y en general, todos los contextos en los que he estado siempre ha tenido un componente de desplazamiento, ¿no? La movilidad en grupo es un fenómeno social muy interesante y que yo creo que es muy natural, pero bueno, en este mundo tiene muchas barreras, ¿no? Lamentablemente, que genera también mucha desigualdad. No, no, total, bueno, mira, te he preguntado y has ido al tema de la migración, que vos sabes que en el último tiempo lo vengo ya, bueno, viviendo también, bueno, nosotros, que dentro de todo, claramente, no tal vez no en ese nivel, gracias a Dios, pero como migrantes también, yo por lo menos en una mínima escala lo veo, y cuando pongo a pensar realmente todo estos ejemplos que vos decís, de familias enteras, que con el simple hecho de decir, "Fua, esto no puede ser esto que en lo que estoy ahora, no puede ser lo único lo que puedo hacer en la vida". Y me imagino, claro, no uno solo, sino con familia, con gente con familia, con hijos, con mucha gente, digamos, en la espalda, y tener que salir a ver qué sale, ¿no? Hey, vuelvo de ahí, no. Me parece que, no, también sería como que te tiene que pegar mucho, y, y también te iba, ay, que a veces me dejas pensando mucho. Me dejas pensando mucho en todo lo que me decís, y no sé si se me ocurren más preguntas o me dejas realmente pensando porque, no, es muy fuerte. Es que es un tema muy sensible también, ¿no? Porque hay Sí, muchas sí, sí. posiciones y hay quienes lo entienden de una manera, lo justifican de otra, ¿no? Pero yo creo que desde la perspectiva de alguien por ejemplo, ¿no? Que huye de un entorno violento y intenta buscar un poco de paz para sus hijos que lleva encima, o alguien que no puede más con las dificultades que le ofrece el lugar donde está y quiere buscar alguna oportunidad fuera y lo que sea, ¿no? Fuera o se imagina, ¿no? Idealiza en el mundo fuera de sus fronteras de una manera distinta, ¿no? Y generalmente lo que se encuentra no es precisamente algo mejor, ¿no? Y sí, nosotros también, ¿no? Yo soy también una migrante, yo migré de Sudamérica a Europa buscando algo, buscaba una carrera, buscaba exponerme a otro contexto y ver qué pasaba, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? La motivación es algo mejor. Absolutamente, y en un momento has dicho también esto de que como las expectativas a veces te pueden jugar una mala pasada porque vas con ciertas expectativas. Yo he conocido también a mucha gente que ha hecho tenía estas ideas de decir, no, es que si voy a tal lugar y hago así, así, así las cosas, todo va a salir de esta manera, perfecto, lo que sea, y muchas veces te chocas con la pared. O sea, muchas veces, como decía, un tema muy complejo, muy sensible, el de la migración, porque pasa mucho más de lo que nosotros creemos, esto de que no es tan cuento de hadas como parece. Esto de, yo creo que, y más ahora con redes sociales, que tal vez vos lo ves mucho, ¿no? Se ve mucho en redes sociales, mucha gente que, bueno, emigra y le sale muy bien y buenísimo, o sea, encantadísimo, contentísimo por estas personas, pero yo creo que de una persona debe haber 10 20 atrás que no les salió tan bien, que les cuesta muchísimo y que, como vos decías, hacen que este tema sea muy complejo y muy sensible de tocar. Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, cada uno lo puede ver desde su ángulo, ¿no? O desde su experiencia también, ¿no? Pero lo que creo que sí que tendría que ser común es un poco el rechazo, ¿no? Que no es un delito, ¿no? Migrar no es un delito, no necesita un castigo. Evidentemente hay vías distintas, ¿no? Las legales, las ilegales, bueno, sí, ¿no? Pero hay cosas que tienen un límite, ¿no? Como esto, castigar a la gente que migra o ponerle barreras que inclusive implican la muerte, ¿no? Para que no lleguen. Entonces, sí, yo creo que estaría bien hablar más de eso, sobre todo desde distintas perspectivas, ¿no? Porque no todo es blanco o negro. Yo creo que aquí hay unos grises muy importantes, pero líneas rojas que no se deberían cruzar. Totalmente, totalmente. Y bueno, mira, siguiendo en este tema
tan interesante, Ángela, del voluntariado, que encima me hace, a mí me deja pensando muchas veces y me ve que estoy así un poquito perdido porque me deja contando vueltas, porque hace poquito, así que acá cerca, en el pueblo donde yo vivo, quería empezar a hacerlo con algunas organizaciones, aunque sea los fines de semana, bueno, de a poquito, ¿no? Te quería consultar un poco eso. ¿Hay algún consejo, alguna opinión, experiencia que te gustaría compartir con alguien que se está planteando realizar algún tipo de voluntariado? Tal vez, como te digo, en la esquina de su casa los fines de semana, como pasar a dedicarse a hacer una aplicación a algo full time, como lo que haces vos. ¿Hay algo que quieras compartir con esa persona que quiere dar ese paso? Bueno, yo creo que si a alguien le interesa ayudar en general, pues hay distintas vías, ¿no? Yo creo que toda ayuda siempre es bienvenida porque es un grano más a lo que ya mucha gente hace. Y es una de las cosas que agradezco también a mi trabajo, el haber encontrado tantos aliados, ¿no? En cada lugar encuentras siempre gente que quiere hacer lo mismo, o que quiere ayudar, o que no sabe cómo, pero que cree que puede hacer algo, ¿no? Y generalmente hablo ahora de la escala, digamos, ¿no? Países o en regiones, muchas veces no saben cómo. Entonces, yo creo que la comunicación, la coordinación es muy importante, porque pueden haber muchos elementos, ¿no? Que están ahí y algunos de ellos pueden inclusive hasta bloquear, ¿no? Que las cosas ocurran. Y eso pasa con los desastres naturales, ¿no? Que la gente empieza a enviar cosas y cosas y cosas y claro, luego es como, no necesitamos más de esto, necesitamos más del otro, ¿no? Entonces la coordinación es muy, muy importante y yo creo que es tener claro el mapa, ¿no? Si yo quiero ayudar, bueno, ¿en qué, no? ¿En qué estoy bueno yo? ¿Qué puedo hacer, no? Para ayudar. No tengo ni idea, pues pongo dinero y alguien más lo hace. O a mí lo que me gusta es tener contacto con la gente porque así veo que lo que estoy haciendo tiene más valor, ¿no? Pues hay distintas maneras de hacerlo. Localmente, yo creo que absolutamente en todos los países se desarrollan iniciativas locales, ¿no? Que pues van desde ayuda con alimentos, asistencia, compañía, inclusive solo acompañar, hacer de traductor, llevar ropa, es que hay muchísimas opciones y yo creo que ahora con el mundo tan globalizado y las redes sociales y tal, yo creo que es muy fácil encontrar, ¿no? Qué hacer y luego cómo ejecutarlo, pues también depende de cada uno de sus capacidades. Lo que creo yo, y me atrevo a hacer la recomendación, Ujú. si no sabes de esto, mejor no, porque a veces Claro. uno cree, ¿no? Que la voluntad puede reemplazar, ¿no? A la experiencia o al conocimiento y Sí. eso sí es un error, porque puede hacer daño. Entonces, eso es Ok. mejor evitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente, hacer un análisis antes de dar el paso en qué soy bueno, qué quiero. Quiero un trabajo, quiero una oportunidad que decimos one shot, o sea, solo una vez y probarlo y ya está, o quiero Sí, hacer sí. de esto mi vida, o quiero, mientras hago otra cosa, también apoyar los fines de semana, ¿no? Ser muy, muy claro y muy, muy consciente en lo que quieres hacer, ¿no? Para no obstaculizar, pero también para sentirte bien, ¿no? No sé. No, encontrar ese equilibrio y me voy a atrever también a agregar algo que has dicho ahí, esto de hacer en la medida de que no estorbes, porque hace poco, por ejemplo, hicimos una actividad también en el que, bueno, participé en una actividad de voluntariado también, y una de las cosas que hablamos con lo que tratamos con gente, bueno, explico un poquito, tratamos con gente refugiada que venía, bueno, pues de Marruecos, de otros países de África también, y la primera cosa que hablábamos entre nosotros, entre los que participábamos en esa actividad, era no denigremos, o sea, nos pongamos en el lugar de la persona, pero no bajemos el nivel de esa persona. O sea, porque muchas veces por el lugar en el que estábamos y tenemos la suerte bueno, dentro de todo estar bien, no tener o cuando no tenemos la necesidad de emigrar o lo que sea, creemos que el que emigra o que el que viene de allá todo es pobrecito, y lo ponemos en un nivel más bajo y queremos ayudarlo así como, pero en realidad esa persona es igual que nosotros, ¿me entendés? Entonces con los chicos hablábamos y decíamos, está bien, pero no le hablemos, tal vez esa persona no habla nuestro idioma, pero no le podemos hablar y no la podemos tratar como si tuviese 5 años, 10 años. Esa persona estaba en su país, tenía familia, tenía un trabajo, tenía unos estudios, bueno, lo que sea me refiero,
y lo único que le pasó fue que tuvo una situación que se le escapaba de las manos y tuvo que venirse acá. O sea, no lo podemos tratar como si tuviese 5 años. Lo que podemos hacer es ser instrumentos, eso es lo que hablábamos. Podemos ser instrumentos de traducción, como vos decís, para ayudarte con el idioma, lógicamente. Podemos ser instrumentos de transporte, te podemos llevar a algún lado en un auto, en un vehículo, te podemos acompañar a visitar lo que no conozcas, pero tener cuidado un poquito con esto de, por lo menos en mi punto de vista, de denigrar a la persona, ¿me entendés? De tratarlo como si fuese alguien menor, cuando en realidad es una persona igual a vos, más, menos capacidades, ¿me entendés? Igual es un ingeniero nuclear, por decir cualquier cosa, digamos, que nada más tuvo que pasar por una situación que lo hizo emigrar y bueno, o sea, pero bueno, lo que vos has dicho, ¿no? Mucha conciencia, parece mucha conciencia, mucha empatía, no solo para animarse a hacer estas cosas, sino hacerlas contacto con conciencia y con compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, y además he aprendido que, y consultando inclusive con comunidades, porque tenemos programas en los cuales hacemos consultas comunitarias antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Para entender qué es lo que la gente quiere, qué necesita, Exacto. y esto es lo que realmente van a aceptar al final. Y la gente siempre remarca mucho el hecho que la dignidad, ¿no? No solamente en el trato, sino también en esto, ¿no? En el respeto hacia la cultura, hacia los espacios, hacia la jerarquía que tienen, etcétera, es indispensable, ¿no? Es decir, todos necesitamos que nos traten con dignidad y con respeto, ¿no? Y eso, eh, pues, traspasa cualquier barrera de idioma, de cultura, de religión o lo que sea, ¿no? O sea, es un idioma más bien universal. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Ángela, llegando ya un poquito al final, aparte obviamente de agradecerte por este tiempo y por todo, por esta charla, que todas cosas interesantes, todas cosas que creo que si a mí me ayudan, que no estoy metido en el ámbito de la medicina, digamos, por lo pronto, creo que para alguien que nos esté escuchando y que, como te decía, tenga ganas de estudiar medicina, esté estudiando o esté ejerciendo, o a cualquier otra persona que quiera, que comparten algo con todo lo que vos haces, creo que nos viene muy bien. Tengo la última pregunta, que es, con todo esto que nos has contado, con todas estas experiencias que tenés, ¿cómo haces un poco para compaginar tu salud, tus, tus hábitos, tu vida sana o tu vida o lo que sea, con todo este trabajo, pasando por estudios, trabajo, ahora voluntariado? ¿Cómo hiciste para compaginar todo eso? Y obviamente también consejos ya finales en base a toda tu experiencia, para los que no, para quienes nos están escuchando. Bueno, es quizás algo que todavía necesito seguir mejorando en el balance, ¿no? El balance uno no lo gana, tiene que trabajarlo. Entonces sí, hay que invertir tiempo, esfuerzo en darse momentos, no solamente para descansar, pero también para desconectar, ¿no? Y yo intento, pues, que mi familia siempre esté en la ecuación de descanso, ¿no? El volver a casa, estar con los míos, eso definitivamente es imprescindible para mí y me da mucho balance. En el día a día es muy complejo, pero intento, pues, o hacer deporte, o, bueno, leer, intentar desconectar un poco la mente y jugar con ella para no, para no estar todo el tiempo en el mismo modo, ¿no? Pero es muy complejo, no me creo Muy capaz complejo. de dar ningún consejo respecto a cómo encontrar el balance. Yo creo que hay que trabajar, seguro, hay que tomarse el tiempo, analizar y qué me gusta, dónde estoy, reconocer lo que uno necesita, reconocer los espacios y también escucharse, ¿no? Escucharse que el cuerpo o la mente te lo dice, ¿no? Si le prestas atención, qué es lo que necesitas. ¿Necesitas un break o necesitas un poco más de acción? Entonces, bueno, escucharse, cuidarse y sí, ponerse delante. A mí esto alguien me lo aconsejó, una muy buena amiga mía, que hay que saber ponerse delante para Excelente. poder hacer lo que sea, ¿no? Es liderar un equipo, ejercer de lo que haces en un país difícil, o estar en un contexto complicado, uno tiene que estar bien y para eso uno tiene que ponerse primero, ¿no? Y si estás bien, eres útil y adelante. Antes no. Entonces, bueno, decías un consejo para Ah, los pues, que se interesen muy bueno. en hacer esto, o sientan que les llama, ¿no? Tienen una motivación para entrar en el mundo humanitario
tal, es eso, tener claro que uno necesita para ser útil y para poder ser funcional de lo que quieren hacer, tienen que estar bien, ¿no? Uno tiene que estar bien siempre primero para los demás, luego de estar bien para sí mismo, ¿no? Y es algo que puede ser muy cliché, ¿eh? Porque ahora estamos mucho en el, Sí, en el tiempo, en el mundo del wellness, estar siempre muy pendientes de sí, que uno está bien, pero hay que creérselo y hay que hacerlo, pero hay que trabajar para ello, ¿no? Y bueno, y si, nada, si alguien quiere saber más de Médicos Sin Fronteras o de lo que implica, ¿no? ujú, Empezar en este mundo, que es un trabajo, un total. trabajo que no es no es fácil, pero es muy gratificante, muy excitante y que lleva muchas cosas Ujú. positivas, que nada, a través tuyo, quien quiera contactarme, aquí estoy. Qué bueno, que mira, me has robado ahí las últimas palabras del cierre ya. Bueno, sí, claramente esa ya era la última pregunta para cerrar esto. Primero que nada, Ángela, bueno, muchísimas gracias, un millón de gracias por estar acá, por tomarte el tiempo de un domingo de descanso para, bueno, compartir un poco tu experiencia. A fin de cuentas es el objetivo de este proyecto, traer gente que tenga, desde nuestro punto de vista, historias increíbles y que se puedan compartir. Esto creemos que es una win-win situation, o sea, una situación ganar-ganar. Vos compartís, ojalá te lleguen de esta manera mejores personas a tu vida y yo creo que con tu historia estás llegando también a muchas personas. Así que ya lo decías, vamos a dejar acá también en la descripción información para que te puedan contactar, ¿no? Cualquier duda que tengan, yo creo que puede ser una gran guía. Así que bueno, vamos a estar dejando acá una información tuya para que te puedan contactar. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este otro episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben, si les gustó, contáctense con Ángela, los que estén interesados, dejen un like, un comentario y compártanlo, mándenos su feedback, todo para que sigamos haciendo crecer este proyecto que está comenzando para las entrevistas. Fuiste la primera, Ángela, yo te lo decía, la primera. Así que nada, cualquier feedback, cualquier cosa que tengan para decirnos, nos ayuda un montón a seguir haciendo crecer este proyecto. Y así que bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.